Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este domingo vamos a compartir algo acerca de las maravillas de la creación de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir que sea Él quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos dirija y quien deje grabado en nuestros corazones esta palabra que Él ha traído para nosotros en esta mañana. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, de ser enseñados por ella. Hoy te pedimos que seas tú hablando, Señor, que no sea un mensaje, una palabra humana, Señor, sino que sea una palabra tuya, Señor, el poder enseñar tu preciosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una más de las maravillas de la creación de nuestro Dios es la familia. Es la familia. Él mismo creó, es un invento de Dios. Así como Él ordena en el Génesis capítulo 1, como dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. También encontramos nosotros en ese mismo capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, es una orden de Dios. Así como ordenó que la luz fuera creada, cuando dice sea la luz y fue la luz, así dice también, y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese crear varón y hembra y ese orden de fructificar y multiplicar y llenar la tierra es creación de Dios, es orden de Dios. Y démonos cuenta que dijo sea la luz y fue hecha, sea la familia, y también la familia debe ser hecha, se hizo la familia, el hombre, la mujer. Y más adelante les dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué hermoso es que podamos entender que la familia, ¿cierto?, fue creada por el orden de Dios. Y todo lo que Dios ordena se hace, se cumple. Y vamos a hablar nosotros en esta mañana acerca de esos roles que tenemos cada uno de los integrantes de la familia. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios estableció. Hoy vemos que hay caos en la sociedad. Hemos visto cómo han vandalizado nuestra ciudad y muchas ciudades de nuestra nación. Y podemos decir con mucha seguridad que esas actitudes que se dan fuera de los hogares tienen que ver, ¿cierto?, con lo que sucede al interior de cada hogar y cada familia. Es el reflejo de lo que también está sucediendo al interior de nuestros hogares. Algunos podrían decir, es que la familia no sirve, es que la familia no funcionó. No, la familia funciona porque es creación de Dios. Y todo lo que Dios creó fue bueno y sigue siendo bueno en gran manera. Entonces vamos a mirar esos roles que Dios establece en la palabra de nuestro Dios, que deben darse al interior de la familia. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar, para que podamos degustar la familia y darnos cuenta que es algo especial de la invención de nuestro Dios. En primer lugar, quiero compartir acerca de esos roles que da el Señor de los hijos hacia los padres. De los hijos hacia los padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál debe ser esa actitud de los hijos hacia los padres? Da dos cosas. La primera es que obedézcanlos. Obedézcanlos en el Señor. ¿Sí? ¿Y cuál es el argumento para obedecerlos en el Señor? Dice, porque esto es justo. Y Dios es el justo. Él es el verdadero.
Él cuando dice que algo es justo es porque es justo. Y no podemos cuestionar el obedecer a nuestros padres porque Dios dice que esto es justo. Y un segundo aspecto dice, hónralos a tu padre y a tu madre. Hónralos. O sea, obedécelos en el Señor y hónralos. Muchas veces, ya por el conocimiento que tienen los hijos, porque fueron a la universidad, porque ostentan alguna posición, se olvidan de este mandamiento que da el Señor, porque es un mandamiento y dice que es el primer mandamiento, ¿sí? Con promesa, porque trae como consecuencia que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero se desecha ese mandamiento porque tal vez tenemos un conocimiento académico que ellos no lo tienen. Tal vez devengamos un dinero que ellos no han podido devengar. Pero esta palabra de Dios se mantiene y no cambia. Dice la palabra del Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y este mandato que Dios estableció de los hijos hacia los padres permanece para siempre. Y si no se cumple, lleva a la destrucción y estaríamos dando lo mismo que sucedió al pueblo antiguo, como en el libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Desecharon el conocimiento y el pueblo fue destruido. Aquí está el conocimiento en la palabra de Dios, en la verdad. Entonces, no importa, ¿sí? Que ya los padres sean personas de edad, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, hablando acerca de ya la ancianidad y cuando recuerda al joven, ¿sí? Que se alegre en su juventud, ¿sí? Pero que sepa que todo lo que haga, Dios te juzgará, ¿sí? Dice, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? ¿Y cuáles son esos días? Cuando ya llega la vejez, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, porque llegamos a la ancianidad y puede que nuestros padres ya estén en la ancianidad y un día fueron fuertes, pero ya se encorvan aquellos hombres fuertes. Dice, cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ya no tienen una visión, ya no tienen sus dientes, pero la palabra de Dios nos está diciendo que es un mandato permanente, eterno, que debe cumplirse y es de obedecerlo en el Señor y honrarlos. Dice la palabra de Dios, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la gloria de los ancianos sus canas. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, porque ese mandamiento no ha sido excluido en ningún momento de la palabra de Dios, sino que desde que Dios lo trajo para que lo viviéramos y lo cumpliéramos, no ha sido modificado, permanece, aunque ya sean ancianos, aunque ya no puedan pasar la calle por sí solos, aunque no conozcan los términos técnicos de la nueva tecnología, ¿sí? Y que no sepan manejar un celular o un computador. Por eso debemos amarlos, debemos honrarlos y debemos obedecerlo, porque es un mandato establecido por nuestro Dios. Dos aspectos, obediencia y honra a nuestros padres. No importa la edad que tengan, no importa la edad que tengamos nosotros y la posición tal vez de conocimiento, economía o muchas cosas que creamos nosotros, ¿sí? Tener no nos excluye de honrar a nuestros padres. ¡Qué hermoso! Y no importa que nuestros padres, ya nosotros seamos también parte de nuestras familias, ¿sí? Y ellos sean ancianos, hay que seguirlos honrando y hay que seguirlos obedeciendo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Démonos cuenta que no da límite, ¿sí? Hasta tal edad, sino dice, obedécelos en el Señor y hónralos.
obedécelos en el Señor y hónralos. Esa es la relación entre los hijos y los padres. Ahora viene, en el mismo Efesios capítulo 6, lo que los padres deben hacer, la relación que debe estar entre los padres hacia los hijos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese criarlos es una palabra en griego que significa llévalos a la madurez. ¿Sí? ¿En qué? En amonestación, en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué significa esa disciplina y esa amonestación del Señor? ¿Sí? Es palabra muy sencilla y tal vez la conocemos nosotros, pero Dios quiso que quedara muy clara en aquellos padres sobre los cuales recae la crianza de sus hijos. ¿Sí? Y es en el Deuteronomio capítulo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Démonos cuenta, y las repetirás. No dirás una sola vez, sino y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo momento, háblales del mandato del Señor. Críalos conforme a la amonestación, ¿cierto? Y a la disciplina que trae la palabra del Señor. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, hasta la saciedad, ¿cierto? Llévalos a la madurez. ¿A través de qué? A través de la revelación de Dios, que es su preciosa palabra. Esa es la forma. Y dice, está en cabeza de los padres. Los padres no pueden ceder la educación, la crianza a terceras personas. Y esos son los problemas que encontramos nosotros, porque muchas veces el padre cree, ¿cierto?, que el colocarlo en el mejor colegio, colocarlo en la mejor universidad, darle absolutamente lo mejor, pero mantenerlo separado de la palabra de Dios, de la verdad, ¿cierto?, trae consecuencias. Puede que crezca y sepa todos los idiomas del mundo y tenga el mayor conocimiento y todos los títulos, si carece de la palabra de Dios en su corazón, porque no fue enseñada por sus padres hasta la saciedad, pues va a ser un hombre, una mujer que no teme a Dios y no va a honrar a sus padres. ¿Qué más les dice el Señor a sus padres? Los padres quieren, ¿cierto?, que sus hijos los honren. Amén. ¿Y de qué depende de que sus hijos los honren? Ya hablamos nosotros que era el mandamiento establecido por Dios, el que los padres obedecían y honraran, en que los hijos obedecieran y honraran a sus padres. ¿Sí? Y si le preguntamos a un padre, padre, ¿ustedes quieren que sus hijos los honren? Pero por favor, sobra la pregunta. Quisiéramos ser honrados por nuestros hijos. Pues mire que eso depende de ese versículo que leímos, de criarlos en amonestación y la disciplina del Señor. Lo que leímos en Deuteronomio 6. Dice la palabra de Dios en el Salmo 78, pongamos cuidado, de qué depende que los hijos honren a los padres, que cumplan el mandamiento establecido por Dios. Dice la palabra del Señor, verso 1, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ojo, oído a las palabras de mi boca. Nos falta eso, el oído a las palabras del Señor. Nos falta el oído a la palabra, a lo que aquí está escrito, para que nuestras familias sean unas familias bendecidas por el Señor. Dice, abriré mi boca en Proverbios, hallaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. La recibieron, esa palabra, ¿sí? Esas cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. No las encubriremos, las daremos a conocer. ¿Quiénes? Los padres. Y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Cuál fue la ordenanza a nuestros padres? Que la notificasen a sus hijos. Hijos, padres, ¿quieres que el hijo te honre? Notifica la palabra de Dios a tu hijo. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán,
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos de generación en generación. Démonos cuenta que esa orden, ese mandato establecido por Dios, así como dijo, hágase la luz y la luz se hizo, también creó la familia, ¿cierto? Y al crear la familia da el mandato de que los padres enseñaran el mandato de Dios a sus hijos hasta la saciedad, y aquí nos dice de generación en generación, a fin de que, ¿qué trae como consecuencia? Que ese mandato sea notificado de los padres a los hijos, de los hijos a generación en generación, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Y qué dice más? ¿Te acuerdas del mandamiento establecido por Dios, que es el primer mandamiento con promesa? Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, si ese mandamiento establecido por Dios se notifica al hijo, y ese hijo a su hijo, y ese hijo a su hijo, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Padre, si quieres que ese hijo te honre, ¿sí?, debes de enseñarle el mandato, notificárselo, ¿sí? Notificárselo, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Para qué? A fin de que ellos guarden ese mandamiento, y dentro de esos mandamientos está el honrar a los padres. Qué hermosa es la palabra de Dios, qué bonito es esos mandatos que encontramos en su palabra, porque ellos hacen tener sentido a la unidad familiar. Hoy hay relaciones difíciles entre padres e hijos, muchas veces ni siquiera se hablan, y cuando se hablan es para gritarse, para controvertir el uno con el otro, y démonos cuenta que el hijo obedece el mandato de Dios de honrar a su padre siempre y cuando su palabra haya sido llevada a su corazón, haya sido enseñada a su corazón. Ese es el reto, ese es el mandato. Está bien que lo mandes al mejor colegio, está bien que lo mandes a la mejor universidad, está bien que hagas todo eso, pero no podemos dejar de lado lo que Dios establece de la crianza de los padres hacia los hijos, notificándoles el mandato establecido por Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la saciedad. ¿Hasta cuándo? De generación en generación. Lo dice la palabra del Señor. Ya hemos visto dos relaciones. Quiero compartir ahora la relación que debe tener entre la esposa y el esposo. Encontramos también nosotros en Efesios capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a mirar entonces Efesios capítulo 5 acerca de lo que la mujer, ¿sí?, de la relación de la mujer hacia el hombre, hacia el esposo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, ¿sí?, a sus maridos en todo, ¿sí? Estén a sus maridos en todo. Entonces, lo primero que habla, ¿sí?, es la sujeción de la mujer al esposo, en todo. Dice, esté sujeta a su esposo, ¿sí? Y en el verso 36 dice, por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Entonces, da una relación de sujeción entre la esposa y el esposo. De sujeción y de ¿qué? Y de respeto. De sujeción y de respeto. Ese es el mandato que Dios establece. Esté sujeta a tu esposo, ¿cierto? Y respételo, ¿sí? Alguna preguntará, bueno, pero ¿por qué? ¿Y el amor qué? ¿Sí? Cuando uno mira la palabra del Señor también hay que amarlo. Dice en Tito capítulo 2, verso 3, dice, las ancianas asimismo sean
reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, hay una relación de ¿qué? De sujeción, ¿cierto? De respeto y de amor. Es lo que el Señor establece. ¿Y qué podemos decir nosotros acerca de ese respeto? Ese respeto tiene que ver con no usurpar, ¿cierto? El rol, las funciones que como rol a este sacerdote, cabeza de hogar, le corresponden. Funciones que son establecidas por Dios. Cuando uno lee en 2 de Reyes capítulo 4, ¿sí? La historia de Eliseo y la tsunamita, encontramos a una mujer respetuosa de su esposo. Dice el verso 14, y su marido es viejo, ya era una persona de edad, ¿sí? Pero cuando ella ve, ¿sí?, que pasaba este profeta y quería que no solamente pasara y tomara un alimento, sino también se quedara allí, dice ella a su esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Ella dice: yo te ruego. Al esposo le dijo que hagamos un pequeño aposento. Ella tenía de lo que puede uno extraer, era una mujer con decisión, era una mujer que conocía a Dios, era una mujer, ¿sí?, que tenía su dinero y era respetada en medio de su pueblo, pero aún así no pasó por encima de él, sino que fue y consultó con su esposo. Ese respeto debe ser no asumir, no pasar por encima el rol de esposo con las funciones que Dios ha establecido en él. Respételo, ¿sí? Respételo, no importa. Muchas situaciones se suceden, pero la orden de Dios es la sujeción y el respeto, y como vimos en Tito, el amor también a sus maridos. Así funciona. Así funciona la familia. Cada uno de nosotros podamos entender, ¿sí?, que esto que Dios establece es para que lo obedezcamos, para que lo pongamos en práctica. No importa lo que el mundo esté diciendo en este momento, ¿sí? Se ha querido desvirtuar ese rol de hombre cabeza de hogar, y muchas veces también lo que sucede es que este hombre cabeza de hogar no asume esas funciones como jefe de hogar, como cabeza de hogar que Dios ha establecido para que guíe a su familia, para que guíe a su hogar. Y quiero compartir también, he dejado para último, ¿sí?, esa relación que debe haber entre el esposo para la esposa, ¿sí? He querido dejarla de último porque hoy queremos resaltar ese rol de mujer, de esposa, de madre que Dios ha entregado de una manera muy especial, ¿sí? A esa ayuda idónea, a esa mujer esforzada, a esa mujer valiente, a esa mujer sabia que edifica su casa. Y vamos a mirar eso especial, ¿cierto?, que Dios le ordena al hombre frente a ese trato con la mujer. Entonces, vemos en el mismo Efesios, ¿sí?, capítulo 6, también Efesios capítulo 6, 5, veamos 5:25, dice, vamos a mirar cuál es esa relación que Dios da del esposo a la esposa. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Tajante, claro, no hay otra alternativa, es la orden establecida por Dios. Ame a su esposa, ¿sí? Ame a su esposa, ¿sí? No le da otra manera, tal vez distinta, ¿sí?
de poder entender el mandato que Dios establece. Ámela. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que yo la amo a mi manera. ¿Sí? Es que yo la grito, yo la maltrato, pero eso es amar a mi manera. No. Dentro de la especificidad que Dios da del amor del esposo a la esposa, le dice cómo amarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente Dios sabía que el hombre iba a salir con esa. Es que yo la amo a mi manera. Y entonces por eso el Señor dice, como yo conozco el corazón del hombre, entonces le voy a decir cómo debe amarla. De una forma expresa, taxativa. ¿Sí? En el derecho hay normas taxativas, ¿cierto? Y enunciativas. Esas taxativas es las que se establecieron y no esas son. ¿Sí? Y enunciativas pues que pueden ser cualquiera, una, esta u otra, las que usted quiera. ¿Sí? No, aquí es algo taxativo y es lo que Dios estableció para ese amor que el hombre debe dar a su esposa. Y dice, primero dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Claro, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso ya trae un parámetro de mirar cómo Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Y es la forma en que Dios está estableciendo que el hombre, el esposo, ame a su esposa. Y si nos damos cuenta y escudriñamos la palabra de Dios y encontramos cómo Cristo amó a la iglesia y nos sigue amando. Entregó su vida, siendo Dios, gozando de la gloria del Padre, vino aquí a esta tierra y se entregó por nosotros. ¿Sí? ¿Hasta cuándo fue ese amor? No hubo límite. O sea que Él está diciendo, ojo, esposo, ame a tu esposa sin límites. ¿Sí? Ámela, ámela, porque ese es el mandato establecido por Dios, como Cristo amó a la iglesia. Pero más adelante dice también, porque de pronto desconocemos cómo Cristo amó a la iglesia, entonces en el 5:28 nos está diciendo también, así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces, de pronto desconocemos cómo Cristo amó a la iglesia si no hemos ido a la palabra de Dios, si no conocemos esta revelación, si no hemos oído, ¿sí?, la palabra de Dios, pues conocemos cómo nos amamos nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? El hombre no se hace daño a sí mismo, se ama. ¿Sí? Y es la forma en que el Señor ha establecido, ¿sí?, que el hombre ame a su esposa. Como Cristo ama a la iglesia, Cristo la amó con un amor sacrificial, que Él dio sin esperar nada a cambio. Un amor sin requisitos, un amor sin demandas. Él nos amó porque le nació en su corazón amarnos a nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta que dio su vida. ¿Sí? Y amarnos como nos amamos a nosotros mismos. Pero fue más allá. El verso dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y trae dos términos, porque es la forma en que debemos amar a nuestras esposas, ¿sí? Y trae sustentos, dice, y la sustenta, ¿sí?, y la cuida. Ese sustento es una palabra griega, ¿cierto?, que tiene el sentido de proveer todo lo necesario, ¿sí?, para un buen desarrollo físico, material y normal. Ese sustentar, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, ¿sí?, le da todo lo que necesita. Nosotros necesitamos el alimento y tenemos que buscar el alimento, es lo natural del hombre. Entonces está diciendo, ojo, susténtela así como tú sustentas tu cuerpo, ¿sí? Si tiene alguna necesidad, dale. Y a la mujer está dándole todo lo que es necesario, ¿cierto? Todo lo que ella necesite para poder estar en esa bendición como mujer idónea, como esposa idónea. Pero también le dice, y cuídela, ¿sí?
Y es ese calentar, calor físico, puede ser esa dimensión que muchas veces se nos olvida, que tiene que ver con la relación de pareja, con el romanticismo, ¿sí? Como darle esa seguridad que ella necesita, ¿sí? Muchas veces se es buen padre, ¿sí? El hombre es buen padre, ¿sí? Es buen hijo, se esvela por sus padres. Es buen vecino, el vecino llega a la hora que sea y él sale a ayudarle a ver qué es lo que necesita. Es buen hermano, ¿sí? Es buen hermano. Con sus hermanos se desvela. Con sus amigos, que ni se diga, mis amigotes, ¿sí? Y es muchas veces a ellos es que el que le dedica mayor parte de su tiempo. Pero ¿saben qué? No se es buen esposo. No se es buen esposo. Expresemos nosotros, llevemos a la realidad todo esto que el Señor manda, porque es un mandato establecido por nuestro Dios. Expresémosle el cariño, expresémosle ese amor con actos tangibles, no solo con palabras. Abracémosla, tomemos de la mano, conozcamos sus necesidades, conozcamos sus anhelos, ¿sí? Conozcamos cuáles son sus metas. Muchas veces la esposa guarda en su corazón muchas cosas que ni siquiera las expresa por temor a lo que su esposo pueda cuestionarle, ¿no? Démonos cuenta que la orden dada por el Señor es ámela, ¿sí? Ámela, ¿sí? Muchas veces dicen, hombre, es que yo no entiendo a mi esposa, pero es que el Señor no dijo entiéndala, le dijo ámela, ¿sí? Es que mi esposa cambió, sígala amando. Es que mi esposa tiene cosas que yo no me las puedo explicar. No busque la explicación. El Señor le dio un mandato y es de ámela. Así como al hijo le dijo al padre, hónrelo y obedézcalo, sin ninguna clase de cuestionamiento. Al esposo le dijo, ámela. Ámela como Cristo ama a la iglesia. Y para saber cómo Cristo ama a la iglesia tenemos que conocer la palabra de Dios. Y ese es el mandato. Y no podemos faltar a esa palabra establecida por el Señor. Ámela, le dijo. Y tenemos nosotros que amarlas porque ese es el mandato establecido por Dios. Jesús fue a la cruz del Calvario. Entregó su vida por nosotros. ¿Sí? Lo golpearon, lo calumniaron, le hicieron un juicio injusto, lo condenaron injustamente, fue a la cruz, entregó su vida por nosotros. Y el Señor nos está diciendo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, son órdenes del Señor, ¿sí? Y esas órdenes no las podemos nosotros cuestionar desde ningún punto de vista, ¿sí? Porque eso hace parte de esa orden que le dio dio el Señor en el libro de Génesis cuando dice, se unirá al hombre a su mujer, ¿cierto? Se separa el hombre de su padre y su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y le dice en Génesis capítulo 1, que ya lo leímos, en ese ambiente de creación del capítulo 1 de Génesis, de la obra más hermosa de nuestro Dios, mostrando esa sabiduría y ese Señor todopoderoso, diciéndoles, y les dijo, es una orden, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, esa orden de Dios también fue dada para la familia, tal como hemos estado mirando en esta mañana todas esas relaciones, ¿sí? Que deben estar presentes en nuestras familias para que podamos ver un mañana diferente, tal vez en nuestra nación, en nuestra ciudad, porque nos ha dolido mucho lo que hemos visto estos días en nuestra nación. Y es el reflejo, muchas veces, del caos también que se vive en el hogar. Y hay caos, ¿por qué? Porque no se ha permitido que la palabra de Dios permee nuestras familias y ser nosotros oidores y hacedores de esa palabra del Señor. Hermanos, el llamado grande con todo esto es un llamado a que oigamos la voz de nuestro Dios, a que escudriñemos su preciosa palabra, a que podamos entenderla y vivirla cada uno,
no en nuestras fuerzas, porque seguramente no lo podríamos hacer, sino con la ayuda plena de nuestro Dios. Pero ¿qué le dice ya también al hombre frente a ese trato con la mujer? En 1 Pedro capítulo 3, verso 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Entonces, ámela como Cristo amó a la iglesia. Ámela como se ama usted mismo. ¿Sí? Y viva con ella sabiamente, dando en el honor debido. ¿Sí? Dando el honor debido. ¿Sí? Como a vaso, no solamente vaso frágil, sino vaso más frágil. ¿Sí? Hemos visto el cristal, que es muy frágil, es muy hermoso. ¿Sí? Ve uno una copa de cristal y es algo maravilloso, pero suéltala al piso, ¿sí? Y permite, y mira qué es lo que sucede después de que suelta al piso, y verá que se divide en muchos pedazos. Y trátala después de coger la copa y unirla, a ver si queda igual que antes de la que hubieras mandado hacia el piso. Ese es el mandato establecido por nuestro Dios. En Proverbios capítulo 31, verso 28. Proverbios capítulo 31, verso 28 dice: y se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Sí? Y aquí en 1 Pedro estábamos viendo, ¿sí?, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Sí? Y mire esa consecuencia de no darle ese honor. Dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es algo que lo pone uno a reflexionar, porque es como si el Señor estuviera diciendo: oh, que si no das el trato debido a tu esposa, viviendo con ella sabiamente, tus oraciones no van a llegar más sino al techo. ¿Sí? No hay una relación conmigo, no hay esa comunicación. No te esfuerces en orar si no das el trato debido a tu esposa, como vaso más frágil. Tiene consecuencia. Y dice también entonces, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es ese reconocimiento de Dios que le da a esa mujer que es temerosa de Dios, a esa mujer que lleva la bendición al hogar, a esa mujer que es verdadera ayuda idónea, a esa mujer que, si pudiéramos leer todos los proverbios, encontraríamos en ese proverbio 31, verso 10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa altamente a la de las piedras preciosas. Es esa honra que Dios quiere darle a la mujer, y es esa honra que el Señor quiere hoy, a través de esta palabra, dar a la mujer, y hacer un llamado, ¿sí?, a los hijos, y hacer un llamado al padre para ese trato especial que debe dar a su esposa. Hermanos, la familia es una invención de Dios, y la familia funciona cuando esto sencillo que en esta mañana hemos podido compartir, y que está en la palabra de Dios, y que está al alcance de todos, es la norma de nuestros hogares y de nuestras familias. Si esto se cambia, si esto se le añade o se le quita, no va a tener ese efecto, y vamos a decir: es que la familia no funciona. Ese es el objetivo del enemigo, cuando en Juan 10:10 dice que no vino sino a matar, hurtar y destruir. Él quiere destruir nuestras familias,
Él quiere destruir ese gobierno de Dios a través, ¿sí?, de las familias, a través del sacerdote del hogar, a través de aquella ayuda idónea. Y está en nosotros entregar nuestros hogares y nuestras familias, ¿sí?, a la destrucción, o poder restaurarlas, asumiendo cada uno esos roles y esas funciones que Dios ha establecido. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él quien bendiga nuestras familias, que en este día especial honremos a nuestras madres, a nuestras esposas, a cada mujer, ¿sí?, que le ha tocado asumir muchas veces el rol de esposo, ¿sí?, porque su esposo se ha ido y la ha dejado y le ha tocado asumir esos roles de esposa y esposo, y han sacado y siguen sacando adelante a sus hijos. Para ellos el Señor le está diciendo, para ellas Dios está contigo, Dios es ese esposo que se fue, y Él está dispuesto a bendecirte y ayudarte y sacarte adelante. No estás sola. Como dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. Ese es el mensaje que Dios tiene traer también a aquellas esposas que hoy se sienten solas y muchas veces luchan por levantar a sus hijos y darles un amor de hogar y un amor de familia. Por ustedes vamos a orar también esta mañana. Vamos a orar también por aquellas mujeres que han perdido a sus esposos porque han fallecido, y es una guarda especial de Dios para aquellas mujeres que han quedado viudas y que luchan también por sobrellevar un hogar y una familia. Vamos a dar gracias a Dios por todas ustedes y reciban en esta mañana un reconocimiento muy especial por el rol que Dios ha entregado a ustedes. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu preciosa palabra, por todo lo que nos has traído, Señor amado. Porque en estas palabras sencillas encontramos, Señor, las familias fuertes, las familias que cuando llega el vendaval continúan adelante, que no se derrumban, Señor amado, que no se dividen, sino que permanecen unidas por tu preciosa palabra. Hoy oramos, Señor, por aquellas mujeres, Dios del cielo, que hoy están solas, que hoy luchan, Señor, con sus hijos, porque han sido abandonadas por el hombre. Señor, han sido abandonadas por el hombre, pero tú no las has abandonado, Señor. Hoy bendícelas, dale fuerza, Señor, dale ánimo, Señor, dales el gozo, dale la alegría, Señor, también para seguir adelante. Hoy clamamos, Señor amado, por cada hogar que hoy honra tu nombre, Dios del cielo, que teme a ti, Dios de la gloria, y que asume cada uno sus roles y sus funciones para ver bendición en sus familias, Señor. Gracias por ellos, Padre de la gloria. Hoy clamamos por todas las mujeres, Señor, que han quedado viudas, que han perdido a sus esposos, Señor, para que tú las sigas bendiciendo y sepan, Señor, que hay un especial cuidado, orden tuyo, Señor, para el cuidado de aquellas mujeres viudas, Señor. Bendícelas. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, Señor. Bendice nuestra Colombia, Dios bendito, Señor, que ha pasado y sigue pasando por situaciones de adversidad, Señor. Fortalece nuestras familias, porque cuando nuestras familias sean fortalecidas, Señor, y sean temerosas de ti, Dios del cielo, habrá una Colombia mejor, Señor. Que tu palabra llene nuestros corazones en este día. Que podamos abrazarnos, Señor amado, en familia, sin tener ninguna clase de rencores, Señor amado. Que no hayan peleas, Señor bendito. Que haya el respeto y el orden tuyo en medio de nuestras familias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Un feliz domingo. Les amamos en el amor del Señor.